FM 89.1, Radio Universidad. Claudia Cesaroni, ella es abogada, es escritora y es una referente y especialista en este tema cárceles y presos, y la vamos a saludar en esta mañana. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. Bueno, un tema que nos preocupa a muchos, pero que la verdad causa una sensación de indignación en los medios por ahí más grandes o más populares, y un rechazo importante, ¿no? El tema presos y el coronavirus y el, por lo menos, cumplirle, ¿no?, los derechos básicos como habitantes de esta sociedad, ¿no? También. Sí, justamente, que el problema es no ver a las personas privadas de libertad como cualquiera de nosotros, como personas que tienen derechos, que el único derecho que supuestamente tienen que perder es el derecho a la libertad, por eso están presos, claro. Y que no es poca cosa, ¿no? Muchos quizás están descubriendo ahora lo feo que es estar encerrado y en condiciones abismalmente distintas a las que suceden en una cárcel, ¿no? Pero digo, la imposibilidad de salir y hacer las actividades que uno quiere, o estar con la gente que uno quiere, abrazarse, bueno, eso por años. Claro. Alguien me podrá decir, bueno, no hubieran cometido el delito que cometieron. Bueno, por eso están presos, porque cometieron un delito. Pero hay varios problemas ahí. El principal problema es que la mayoría de los que están detenidos todavía ni siquiera sabemos si cometieron ese delito, es decir, son jurídicamente inocentes. Todavía no se probó que sean autores de un delito, ¿no? Están procesados. Claro. Y la segunda cuestión es que, aunque lo hayan cometido, tienen derechos que son, digamos, estamos explicando cosas que son ayer yo discutía por Twitter, son pre-Revolución Francesa, sí, casi, ¿no? Digamos, estás contestando mucho por Twitter, te va a dar algo, Claudia. Hasta recién, hasta hace un ratito, Claudia, ¿qué tal, Jorge? Es mi nombre, te saludo. Hola, Jorge. Hasta hace un ratito vi que estabas, no, hay como dos niveles, hay un nivel de gente que me dice ignorante, anda a leer, aprende un poco de lo que es la cárcel, y yo me río un poco, no porque yo crea que sé todo, pero bueno, hace 20 años que vengo trabajando en esto, algo más o menos sé. Claro. Y después otro nivel que es negarle humanidad a la persona que está privada de libertad, ¿no? Digamos, cometió un delito, pierde sus derechos. Y eso de verdad es pre-Revolución Francesa, es pre-Constitución Nacional, pero no estoy hablando de los tratados internacionales de derechos humanos, estoy hablando de nuestra Constitución de 1853. Claro. Que dice esa frase que todo el mundo repite, ¿no? Las cárceles sean sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los que allí estén alojados, y todo daño, toda cosa superior que se les aplique será responsabilidad del juez que los tenga a su cargo. Es decir, ya nuestros constituyentes, mucho antes de que naciera Zaffaroni ni el abuelo de Zaffaroni, ya decían que las cárceles no debían ser para castigo, sino para seguridad de las personas que allí están, para separarlas del resto de la sociedad. Eso después se revisó y se dijo, bueno, más que separarlas, lo que hay que tratar es de hacer algo con las personas que metemos presas, de que es toda una discusión, ¿no? El famoso tratamiento penitenciario. Muy bien, podemos discutir eso. Lo que no podemos discutir es que la cárcel no puede ser una condena a muerte. Claro. O una condena a que salgas más enfermo, más lastimado de lo que entraste. El Estado tiene la obligación de garantizar tu salud y tu integridad física. Como el Estado por ahí no garantiza eso, bueno, hubo una revuelta en Devoto. Contanos qué es lo que pasó. Vos fuiste parte de esta mesa de diálogo y negociación el viernes o el sábado. Bueno, contanos qué fue lo que pasó en Devoto, qué es lo que piden los presos y qué se logró. Bueno, esto que pasó en Devoto es una más de las situaciones de reclamo que se están dando en todo el país, y que no nos enteramos, o nos enteramos poco, nos enteramos de Devoto porque está en la capital federal y todavía está en el medio de un barrio, digamos, y llegamos pronto. Pero, por favor, no hay que olvidar que hay 11 muertos en cárceles por los hechos a partir de la epidemia, digamos, de la decisión de decretar la emergencia sanitaria. 11 muertos que a nadie le importan, ¿no? En cárceles de Santa Fe, uno en Florencio Varela, uno en Corrientes. Y no digamos, todo vinculado a los reclamos por la situación de pandemia. En Devoto también, eso generó, digamos, una reunión de urgencia el propio viernes con autoridades del Poder Ejecutivo, que se organizó una reunión para el día siguiente, el día sábado. Ahí sí estuve yo en la reunión. Hubo, no sé, éramos 50 personas trabajando durante 5 horas, delegados de los pabellones, que
que eso también es muy importante. Mucha gente se enoja. ¿Cómo van a negociar con un o preso, acordar algo con delincuente? ¿Y qué quiere que haya en la cárcel? Claro. O sea, en la cárcel hay gente que está acusada o condenada por un delito. Y ojo, no están todos los delincuentes en la cárcel, ¿no? Hay algunos delincuentes, para mí los más importantes, por ejemplo, los que nos dejan una deuda de 100.000 millones de dólares, que no están en la cárcel. Claro. Están en otro lado, están afuera, están libres. No, y aparte, Claudia, también con la responsabilidad de que si no se negocia, las consecuencias pueden ser aún peores. Por supuesto. ¿No? Es algo que cae de maduro. Y no solo, digamos, para la gente que dice que se mueran, que se pudran como ratas, que se quemen vivos, lo que fuere. Bueno, esa gente que entienda que en la cárcel también están los penitenciarios. Claro. Los penitenciarios salen y entran de la cárcel, tienen familias, toman el colectivo con vos, conmigo, van a comprar. Entonces, el foco de contagio no se va a quedar concentrado, no lo puedes cerrar con cal, aunque muchos quisieran, con cal viva las cárceles y a las 80.000 personas o más. El otro día me decían, estaba diciendo 80.000 y me decían son 100.000 en todo el país privadas de libertad. Claro. No podés cerrar cada cárcel en cada lugar del país con cal y que se mueran adentro. Eso es, además de un genocidio, pero digo, si alguien piensa que eso se podría hacer, no se puede. Y entonces hay que pensar en los presos, las presas, las personas que entran y salen de la cárcel, que son el personal penitenciario, el personal de las áreas de tratamiento, y en sus familias y en toda la sociedad en su conjunto. Es decir, no es un problema de los presos, nada más. No, obvio, de la sociedad entera. Y cuesta, Claudia, hacer entender esto a cierto sector de la gente, y que uno, los que piensan de esa manera, nosotros coincidimos con esa mirada, es que uno no está a favor de la delincuencia y de los delincuentes. Es una cosa que hay que analizar por canales totalmente distintos, diferentes. Exacto. Yo lo trato de explicar como para un niño de 5 años. A mí no me gusta que me roben, a mí no me gusta que me lastimen, no me gusta que le hagan cosas violentas a otras personas. No me gusta, me parece mal, me asusta, igual que a cualquiera. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que aún las personas que hayan cometido delitos, y yo trataba también de mostrar, por lo menos en el ámbito federal, de las cárceles como Devoto, que están diseminadas en todo el país, que la mayoría de quienes están ahí privados de libertad no son ni asesinos ni violadores, sino que la inmensa mayoría, de 13.000, 10.000, están por delitos contra la propiedad o delitos asociados a la ley de drogas. Eso quiere decir, y lo vuelvo a decir como para niños de 5 años, ¿eso quiere decir que yo estoy de acuerdo con que roben o con que vendan drogas? No, estoy diciendo que ese imaginario de que la cárcel está llena de homicidas o femicidas o violadores es falsa. Claro, lo que pasa es que ¿hay algún porcentaje? ¿Se puede tirar algún porcentaje de cuántos presos hay por estos delitos? Mira, yo me tomé el trabajo, es muy sencillo, por lo menos en el ámbito federal, ¿no? Sí. Que no es que también algunos me quieren correr, no es que estamos hablando de delitos federales, estamos hablando de las cárceles federales, que no es lo mismo. Claro. En las cárceles federales hay autores o acusados de delitos federales y autores o acusados de delitos no federales, como un robo. Un robo no es un delito federal. Los únicos delitos federales son los de drogas, y no todos, porque algunos también están desfederalizados. De hecho, ustedes están llamando de La Matanza. En la provincia de Buenos Aires está desfederalizado los delitos de menos gravedad de la ley de estupefacientes. Pero en el ámbito federal, en las cárceles federales, hay una página que es muy fácil de ingresar, se llama SNEP, Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena. Se puede googlear y entrar, y hay mucha información interesante. Solo en el ámbito federal, a 2018, de 13.000 presos, más o menos, por delitos contra la integridad sexual de 13.000 eran 742. Y ojo que eso incluye desde abuso sexual grave hasta un delito mucho más leve. Todos, estoy metiendo todos en ese grupo. 742 sobre 13.000. Claro. No hice el porcentaje, pero es un porcentaje muy bajo, ¿no? Claro. Sí, bien. Totalmente. Estamos hablando del 2%, a ver, 13.000, no, bueno, 5% más o menos, ¿no? Algo así, 700. Bien, sí, bueno, sí. Pero más o menos. Sí. Porque si son 13.000, 1.300 sería el 2%, el 10%, exacto, sí, 700 de la mitad. Sí. Un poco más pongan el 6%. Homicidios dolosos, es decir, homicidios cometidos con intención, 781, otra vez, el 6%. Y delitos contra la
propiedad, robo, tentativa de robo, hurto, tentativa de hurto, es decir, tentativa es cuando no se pudo consumar el robo. Claro. Te intento robar un celular y por algún motivo no puedo, me pescaron, bueno, lo que fuera. 5.100. Claro. Delitos vinculados a la ley de estupefacientes, todos, 5.400. Entonces, ¿estamos diciendo que está bien robar, que está bien vender droga? No, estamos diciendo que la inmensa mayoría, y por supuesto, claramente, y eso cualquiera que conozca la cárcel lo sabe, está llena de gente pobre. ¿Eso quiere decir que los únicos que cometen delitos son los pobres? No. Eso quiere decir que el sistema penal atrapa fundamentalmente a los pobres. Atrapa a la señora que por ahí vende droga en su casa, en un barrio, pero no atrapa al narco de Nordel, al jefe ni al comisario que lo banca, ¿no? Digamos, todo esto que decimos todo el tiempo, que todo el mundo dice, pero que sigue sucediendo. Claro. Te preguntaba hace un ratito qué consiguieron puntualmente en esta mesa de diálogo. Bueno, armar estas listas de personas que por riesgo de salud, es decir, tienen más de 60 años, tienen enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas o mujeres con niñas, es decir, por un riesgo que tiene que estar asociado a su salud, tendrían que estar en su casa. ¿Sí? Sí. Listas. Ahora nos vamos a sentar a trabajar, a puntear esos casos y ver por qué están frenados, si están frenados en el ámbito judicial, porque también había 2 jueces el sábado de las cámaras de casación nacional y federal. Después, listas de las personas que ya están en términos de libertad condicional, o sea, que tendrían que estar en libertad, con pandemia o sin pandemia. Claro. No importa la pandemia en estos casos. Son personas que están condenadas, por ejemplo, una persona condenada a 9 años de cárcel. A los 2/3 tiene derecho a tener la libertad condicional. No es un regalo, no es un beneficio, no es un invento garantista, es un derecho. ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, en muchos, yo tengo una persona que yo defiendo, aparte de, no de devoto ni nada, otra persona que defiendo, que está en el término de libertad condicional desde septiembre de 2017. Claro. Decime por qué esa persona no está en su casa. Ya tendría que estar en su casa hace 2 años y pico y no lo está, porque... Entonces, bueno, esos casos también los tenemos que revisar. Y después, las personas que están sometidas a procesos sin condena, hay gente que está hace más de... Nosotros establecimos nosotros no, la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional hicieron sendas acordadas diciéndole a los jueces inferiores que revisen todos estos casos. Las personas que hace más de 2 años están procesadas, ¿por qué una persona va a estar 2 años, más de 2 años, en proceso sin condena? Claro. No, es una locura. Es una locura. Y la culpa... Y perdóname, termino simplemente con esto para que no me quede afuera. Las personas con condenas menores a 3 años, es decir, delitos no violentos, porque una condena menor a hace 3 años son los casos estos que te decía, de tentativa, de hurto, etcétera. Sí. Y las que le falta muy poco tiempo para salir. Recién me escribía una persona por Twitter que me decía, mirá, mi marido tiene todo cumplido, digamos, de los requisitos, tendría que salir en julio. En medio de una pandemia, ¿qué cambia que en lugar de julio salga ahora? Claro. ¿Qué le cambia a la sociedad si esa persona hace años que está cumpliendo pena de prisión? ¿Qué le va a cambiar? Y aparte, esto, ¿no? Por ahí en los medios como más grandes te ponen el caso de el violador que salió y reincidió. Entonces, claro, la sociedad toda que dice, no quiero que salga este tipo de gente. Entonces, el mensaje que se baja realmente es como bastante erróneo a propósito, creo yo, porque no hay ingenuidad en esto. Porque no creo que Débora Plager y compañía, ¿entendés? No sepa esta situación. No, mienten. Yo te digo, a mí me asombra el nivel de la capacidad de mentir. Yo no veo esos programas hasta que me inviten, que esta vez voy a terminar yendo, porque varias veces dije que no, en este caso creo que voy a terminar yendo, aunque me saquen por la fuerza pública, porque mienten, mienten, ¿no? Claro. Hay un caso que yo ni lo había visto, que decían que uno que salió había violado a una nena de 14, es mentira. Claro. Sí, es mentira. Bueno, es mentira. Claro. El delito que tenía era delito de drogas y su primer ingreso era por tener 300 gramos de cocaína. Otra vez, está bien tener... No, qué sé yo, está prohibido, no sé, yo nunca ni pasé cerca por medio gramo de cocaína. No me interesa, me da miedo, lo odio. Pero no es lo mismo que violar a una nena. Claro. No podés mentir de esa manera tan brutal. Claro, no, es increíble. Yo, de hecho, lo veía anoche y decía...
No, bueno, claro, uno no quiere que salga esa gente porque uno tiene miedo de esos delitos, porque uno es mujer, qué sé yo, o sea, pero claramente te meten el miedo y la mentira. No, y aparte te ponen en un lugar como si vos, Claudia, cualquiera, realmente quisiera que salieran los violadores sin cumplir su pena, y es mentira, claro, nadie quiere eso. A mí me han dicho cosas horrendas en ese sentido y deseado que me pase a mí, a mi familia, etcétera. Esa es otra cosa interesante para ver, ¿no? Los buenos ciudadanos y las buenas ciudadanas contestan. Ayer alguien me deseó que a mi nieto lo mate un chorrito, ¿no? Claro. Así, digamos, ¿no? Digo, ponen en causa cuestiones, o sea, quieren que te pasen con cuestiones delictivas directamente, o sea, están haciendo, desean delitos. Exacto, es muy interesante eso, ¿no? Es muy interesante, porque quieren que se mueran los delincuentes y a su vez me desean que para que yo entienda, me maten o me violen o qué sé yo. Claro. Bueno, pero digo, yo quiero dejar una cosa muy clara de todas maneras, porque quiero ser muy honesta conmigo mismo y mis posiciones. Si una persona que cometió un delito grave cumplió su condena o está en situación de riesgo sanitario, también le alcanza esta decisión, con todos los recaudos que haya que tomar. Sí. ¿Se entiende? Digamos, sí, porque aún las personas que cometieron delitos graves, en nuestro país no hay condena a muerte. Claro. En algún momento tienen que tener la libertad. ¿Sabés con qué caso, Claudia, y lo hablábamos acá, nos llamaba la atención? Porque, bueno, los que somos más grandes recordamos el caso de Fabián Tablado, que fue un crimen tremendo, ¿no? Y que hace poco recuperó la libertad. Y la verdad, que cumplió su pena. Por más que ese caso hizo tanto ruido y lo tenemos tan presente, pero no hay nada que decir a la justicia ahí, porque cumplió la condena extensa. Lo que pasa es que ya pasó tanto tiempo y bueno, muchos indignados porque salió. Pero bueno, la justicia determinó esa pena y la cumplió. Absolutamente. Ahí yo creo que también que es una discusión muy profunda y quizá para otro momento, es el rol de las víctimas, claro, ¿no? De los familiares de las víctimas. Porque es muy difícil discutir con el dolor de un papá, de una mamá. Es un dolor que yo no me atrevo ni a imaginar. No, es algo que me supera imaginarlo, simplemente. Y no puedo hacer nada frente a ese dolor más que, respetarlo y callarme. Claro. Ahora, si a través de ese dolor o a través de las posiciones de esos familiares se intenta construir políticas públicas, ahí es donde yo me siento a discutir. Claro. ¿Qué es lo que pasó con las llamadas leyes Bloomberg? Sí. Posterior al homicidio, el secuestro y homicidio de Axel Bloomberg, que nadie puede sentir más que pena por ese hecho, no. Pena y angustia por la pena y por la angustia que sienten esa mamá y ese papá, se transformó nuestro Código Penal en un desastre y se construyeron políticas punitivas que cada vez que a un hecho grave, y el último episodio de ese tenor fue el asesinato también espantoso de Micaela García, a partir de cada uno de esos hechos espantosos, la respuesta es cerrar cada vez más extender las penas. Nosotros tenemos penas ahora de 50 años máximo, que es una locura, claro. Y cerrar cada vez más la cárcel, ¿no? Entonces, ya no hay salidas transitorias, ya no hay libertad condicional para todos los que cometieron delitos posterior al 2017, ya ni siquiera hay la perspectiva de tener libertad condicional en ningún momento de la condena. Bueno, todo eso es una locura y no sirve para nada, no evita nuevos delitos, no evita, esta discusión ya la di yo y la dimos otros, cuando se agrava la pena, por ejemplo, para el delito, para los asesinatos de mujeres, entendiendo que imponer o transformar esas condenas en prisiones perpetuas resuelve algo y no resuelve nada, lamentablemente no resuelve, no evita nuevos casos, no los evita. Evidentemente no fue ni es ejemplificador para un posible femicida, porque la realidad es que los femicidios crecen cada vez más. Por supuesto. Es que si fuera mira, hay algo, un análisis bastante sencillo me parece para hacer. Si el monto de pena o si el monto de castigo fuera ejemplificador, o sea, ejemplificador quiere decir, mira este ejemplo, si vos haces eso mismo, te va a pasar lo mismo. Estados Unidos, que tiene pena de muerte, o cualquiera de los países que tiene pena de muerte, pero Estados Unidos es el que más conocemos, no sería el país con más alto índice de violencia que cada tanto te aparece un demente que entra a un colegio y mata a 20 personas. Esa persona sabe que la van a matar, ni siquiera la van a someter a juicio, la van a matar, limpiar en el momento. Obvio. No lo evita, porque la amenaza de castigo, aún el castigo más brutal, que es la muerte,
no opera Claro. sobre la persona que en el momento que está matando, mata. Claro. No opera sobre vos o sobre mí, pero no porque tenemos miedo de que nos detengan, porque sabemos que está mal matar, no lo vamos a hacer. Claro, tal ¿Se cual. entiende? Sí, perfecto. Claudia, te agradecemos ¿Puedo sí. una más, Claudia? Puede ser, la verdad que es apasionante el tema y cómo lo contás vos. No, te traigo de vuelta a Devoto, ¿no? Y Sí. vos lo estudiaste mucho, la cárcel de Devoto, lo investigaste, hiciste un libro. ¿Qué particularidades tiene la cárcel de Devoto? Que es un emblema, ¿no? Ya incluso hay un dicho, es la gloria o Devoto, se dice a veces. Bueno, ¿qué es Devoto? Bueno, es la única cárcel que queda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Yo, además del libro, ese libro sirvió para que después nos presentáramos, o fue el antecedente para presentarnos en la justicia y reclamar que se declare como delito de lesa humanidad la masacre que sucedió ahí el 14 de marzo de 1978, en la que murieron 65 presos comunes, solo presos murieron, Claro. como casi siempre, que son los que ponen el cuerpo. Quemados, asfixiados, baleados, golpeados. Ese caso está en pleno proceso, estamos esperando ir a juicio, tenemos 4 expenitenciarios procesados. Es un sitio de memoria precisamente por eso y porque ahí se alojaban todos los presos políticos, además de su funcionamiento como cárcel normal, digamos, desde décadas. En la dictadura, ahí, y además de esta masacre, ahí se alojaban mujeres, más de 1000 presas políticas, y varones. Los varones en general poco, pero también había presos políticos varones. Entonces, es un sitio de memoria, es la cárcel que queda en la ciudad de Buenos Aires, es un espacio donde, por ejemplo, se desarrolla el centro universitario de Devoto, el CUD, que es un espacio de enorme riqueza, porque ahí se estudia desde carreras universitarias hasta se alfabetiza gente que llega a la cárcel sin poder describir su nombre. Hay talleres de la Universidad de Buenos Aires de extensión de todo tipo. El año pasado yo hacía ahí un taller de radio con los compañeros de Radio La Tribu, un programa que salía todas las semanas con los propios presos. Todo suspendido ahora también por la pandemia, y por todo eso es que no queremos que se demuela la cárcel de Devoto. Ahí el jefe de gobierno de la ciudad quiere hacer un gran negocio inmobiliario, porque Devoto es un lugar, digamos, bastante caracterizado en términos urbanos, ¿no? Entonces quiere hacer un negocio, tirarla abajo. Nosotros nos estamos oponiendo a eso porque es sitio de memoria y también porque queremos evitar que los presos sean llevados, como suele llevarse a los presos, lejos de la ciudad para que no se los vea, ¿no? En este caso a Marcos Paz. Y esto que pasó se vio porque fue en Devoto, ¿no? Porque Devoto tiene visibilidad, por eso que vos decías, ¿no? Es un poco la cárcel vidriera. Claro. Llevar a los presos al medio del campo es una manera, con todo respeto por la ciudad de Marcos Paz, obviamente, pero en el medio de la nada, no hay nada, hay cárceles nada más ahí donde los quieren llevar, hace mucho menos, digamos, más difícil la visibilidad de las protestas, ¿no? O de y además la continuidad, por ejemplo, de la experiencia de la universidad en la cárcel, vamos, complejiza mucho todo ese intercambio que tenemos las organizaciones sociales o la universidad con los presos en Devoto, ¿no? Claro. Es complicada también la situación para los vecinos. Nosotros veíamos la otra vez con todo lo que estaba pasando, también es como raro, ¿no? Lo que por ahí vive el vecino en esa circunstancia. Sí, yo tengo una mirada, yo creo que no debería haber cárceles tan grandes en el medio de la ciudad. Yo tengo una posición, no yo sola, ¿no? Creo que debería haber cárceles mucho más pequeñas y sí en los centros urbanos como una institución más. Claro. No una mole como la de Devoto, una institución de 250 personas que es mucho más manejable en el mejor de los sentidos, digamos, se pueden realizar muchas actividades y que esté vinculada a la sociedad, digamos. Claro. Otra vez, la cárcel, ahí adentro no hay extraterrestres. Hay gente que en algún momento va a salir, va a vivir cerca de tu casa, de la mía, en un barrio, en un territorio. Entonces, si la comunidad está vinculada, digo, por decir una cosa, ponele que los presos, en lugar de estar todo el día sin hacer nada, construyeran los bancos de la escuela donde van sus propios hijos. Claro. Eso crea una vinculación, una relación, un contacto humano que es muy difícil si los mandás al medio de la nada, como están casi todas las cárceles nuevas, ¿no? Detrás de muros grises, o sea, es como la salida es mucho más difícil después. Entonces,
Devoto debe preservarse como sitio de memoria, no se puede construir un emprendimiento inmobiliario, podría hacerse con eso un espacio como es la Exesma o como cualquiera de los otros espacios de memoria, y podrían pensarse dentro de la ciudad de Buenos Aires construcción, digamos, en otro lugar, quizás no tan urbano, la ciudad tiene espacios para hacerlo, muchos, y que no sea una mega cárcel, sino que sean 2, 3 establecimientos más pequeños, ¿no? Eso perfectamente podría pensarse. Claro. Bueno, Claudia, muchas gracias. Gracias por esta mirada y por compartir unos momentos con nosotros. Dale, un abrazo para ustedes. Hasta luego, igualmente. Chao. Ella es Claudia Cesaroni, Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.